trae un ejercicio de reflexión sobre la problemática minera del litio, ¿no? De la mano de Martina Gamba, Jonathan Núñez y Bruno Formillo, equipo de investigación de CONICET, ¿digo bien? Sí, charlamos. Bueno, y de la Universidad de Buenos Aires. Así que dejo. Bueno, bien. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerles la posibilidad de que estemos acá. Siempre para nosotros es una gran alegría presentar nuestro trabajo, así que realmente les agradecemos esa posibilidad. Somos tres que vamos a presentar el libro, por lo tanto estuvimos pensando cosas diferenciadas en particular. Un poco queríamos traer a colación quién había hecho este trabajo y cómo había sido su factura, ¿no? Nosotros somos un grupo de investigación que ya cumplió una década, más o menos. Queríamos contar un poco de eso, que nos parece que es importante eso. O sea, cumplió una década y un poco nos dedicamos al litio a partir de que alguno de nosotros hacía su tesis de doctorado en Bolivia. Entonces en Bolivia se había, como decimos siempre, identificado tempranamente el litio como una riqueza. De modo tal de que cuando volvimos para aquí, retornamos luego del doctorado en Bolivia, la idea era como abocarnos a la posibilidad de investigar el litio porque sabíamos que existía también en la Argentina, particularmente en los salares del norte. Entonces tomamos esa decisión. ¿Qué es el litio? Digo, para que nos ubiquemos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de litio particular. El litio es un elemento químico, Martina, que es química, lo vas a ver así mejor que yo, o me la va a corregir, que hoy tiene una función central en la confección de las baterías que sirven para los dispositivos eléctricos móviles, los autos eléctricos que se lanzan al mercado en grandísima cantidad, sobre todo en Asia y Estados Unidos, pero fundamentalmente en China, que era algo que con algunos de ustedes hablábamos ya en particular, y también funciona como reservorio de energía renovable, ¿no? Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿por qué el litio es tan importante y por qué las baterías son tan importantes? Fundamentalmente porque estamos en vías de ir abandonando, si es que no explota, nuestra sociedad fósil, ¿no? Nosotros vivimos en una suerte de oasis energético. Para los que somos historiadores, en 300 años agotamos la energía solar acumulada por el planeta durante millones de años, ¿no? El petróleo, el gas, el carbón es energía solar condensada. Y eso está pronto a acabarse, es finito. Es imposible pensar en un mundo de 7.350 millones de habitantes si no se considera específicamente la relación que tiene eso con la existencia del empuje fósil. La energía fósil. Estamos acá todos juntos, también gracias a la energía fósil. Pero eso se está agotando y entonces el litio oficia como un elemento que le permite a las baterías movilidad a las cosas, tracción eléctrica de autos, motos, camiones, trenes, etc. Y otra cosa bien importante también es que eventualmente puede renovar y almacenar, mejor dicho, la energía renovable que producen paneles solares, molinos eólicos, mareomotriz, son todas técnicas, tecnologías que producen electricidad. Y hoy la electricidad no tiene dónde guardarse. A diferencia del petróleo, el carbón o el gas, se utiliza o si no se disipa. Entonces, las baterías sirven también para ese reservorio y en algunas publicaciones aparece como algo un mercado tan amplio como el mercado de la electromovilidad. Entonces, si nuestra humanidad tiene alguna chance de sobrevivir después de este productivismo y este consumismo inédito que evidentemente pone al planeta en una situación absolutamente límite de los límites ecológicos, es a partir de realizar una serie de modificaciones drásticas, dentro de las cuales una de ellas es la incorporación de baterías de litio y de un nuevo paradigma energético en general. ¿Sí?
Entonces el nuevo paradigma energético tiene a las baterías de litio en sí como uno de sus componentes, pero se trata de apostar al conjunto de ese nuevo paradigma energético, al menos a nivel global. Hay países que ya lo hacen. China, por ejemplo, decidió que ese iba a ser un mercado importantísimo en el futuro, lo supo en el 2008, después de la crisis del 2008, y apostó decididamente a ese mercado, y hoy es el principal productor de paneles solares, molinos eólicos, batería de litio, autos eléctricos. El principal mercado de autos eléctricos es China, y el principal productor es China porque decidió China, lo decimos regularmente, entrar al mercado automotriz por la vía de los autos eléctricos. No podía competir con Volkswagen, pero hoy por hoy domina la tecnología eléctrica de la movilidad. Entonces por eso nos dedicamos al litio, ¿no? Y a ver qué podemos hacer nosotros en Argentina en particular y en Sudamérica en general frente a esa realidad. Pero si hablaba un poco de la historia del grupo, de la situación del grupo en particular y esta década que tenemos, ustedes ven, esta es nuestra página web. Es nuevita, está bastante buena. Y se puede ir, por ejemplo, a la parte de nosotros. Por ejemplo, somos creo que sí, ahí debería aparecer, nosotros. Y bueno, una particularidad es que tratamos de abarcar el litio desde múltiples disciplinas, ¿no? Muy diferentes. Pero en realidad yo no quería simplemente hablar de esto, sino que en realidad todo el tiempo privilegiamos nosotros lo que es el buen vivir del grupo frente a las cuestiones académicas, disciplinares y demás. O sea, porque en realidad no se trata de CONICET en particular y tampoco de la agencia. La agencia nos financió hasta acá los 2 libros, ¿no? O sea, publicamos un libro en el 2015 que se llama Geopolítica del litio, Industria, Ciencia y Energía en la Argentina, en el 2015, y este que lo acabamos de publicar. Ambos con financiamiento de agencia. Y algunos de nosotros somos investigadores de CONICET y otros no, y así. Y otros becarios de CONICET y así. Pero todo eso creemos, bueno, al menos creo yo, en realidad no voy a hablar por mis colegas, pero que eso tiene poca importancia. O sea, o por lo menos a mí eso me parece secundario. Creo que si pudimos publicar 2 libros y venir hasta aquí y para allá y sobre todo ser felices con lo que hacemos, es básicamente porque nos llevamos muy bien. O tratamos de hacer eso, ¿no? Con toda familia, no. Pero realmente nos llevamos muy bien. Creo, cualquier cosa de ellos me desmentirá. En líneas generales, realmente hemos convivido en este tiempo 10 años y hemos crecido todos trabajando conjuntamente. Y entonces ahí creo que está la clave de haber designado un problema y haber trabajado conjuntamente y haberlo abordado con rigurosidad y empuje, ¿no? Y entonces el producto es básicamente esto. También acá en esta página web que acabamos de hacer aparece las... Mira, si vas ahí tenemos publicaciones, ¿no? Ahí están los libros. Litio en Sudamérica, que es de descarga gratuita también. Si alguien lo quiere tener en papel, aquí tenemos. Pero también lo pueden descargar porque es copyleft. Y Geopolítica del litio. Y luego hay artículos y ya... Estos son artículos. Sí, y demás. Pero también hay otra cuestión porque vieron que Deleuze dice que más importante que hallar una solución es armar un problema y tener una posición del problema, ¿no? Y eso creo que es fundamental para nosotros. ¿Cuál es el tipo de problema que construimos? Y en relación con eso, efectivamente también algo que nos caracteriza conjuntamente es que todos tenemos una posición política bastante definida respecto de lo que queremos y de lo que pensamos para lo que sirve lo que hacemos, ¿no? O sea, nosotros investigamos esto para
ver si la Argentina puede hacer algo diferente a lo que está haciendo. Y porque es una punta de desarrollo industrial, científico, ecológico de primer orden. Entonces, nos anima esa politicidad, fundamentalmente. E incluso, también desde... Acá tienen a los representantes más nacional populares del grupo, pero también hay otros, por ejemplo, que son deliberadamente anti-extractivistas, por ejemplo, y que ven que incluso los gobiernos progresistas incentivaron, hicieron crecer la expansión del capital de manera desenfrenada, ¿no? Y todos un poco de acuerdo también estamos, en líneas generales, no sé qué cosa se dirá, pero digo, eso un poco también es cierto, pero a lo que iba es justamente, otra de las cuestiones es como cierta pluralidad de las visiones y cierto enriquecimiento a partir de justamente esa pluralidad y esa diferencia, ¿no? Entonces, bueno, son todas cosas que no tienen que ver con el funcionamiento en equipo de gente pensando junta y colectivamente, porque eso es lo que tiene sentido para nosotros, o al menos para mí. Yo creo que para nosotros, pero bueno, o sea, es esta idea de pensar colectivamente y es ese disfrute y alegría de pensar colectivamente. Bueno, en líneas generales, cualquier cosa después podemos volver a otros temas, por ahí en relación a la cuestión del desarrollo o a la transición energética. Pero para que no se aburran, vamos turnándonos. ¿Dale? Bueno, a ver, en líneas generales, siguiendo la línea de lo que presenta Bruno, una de las problemáticas primordiales, digo, para ubicar la cuestión del litio y la importancia estratégica, un poco de las cuestiones que ya estuvimos charlando con los compañeros y compañeras con las cuales estuvimos ayer en la pequeña clase medio sorpresa que surgió, que estuvo muy bien, nos fuimos muy conformes con eso. Bueno, el rol dentro de la estructura geopolítica, geoestratégica que tiene el litio. Un poco en base a lo que ya fue presentando Bruno, digo, estamos frente o de cara al agotamiento del patrón fósil, el agotamiento de los combustibles fósiles. Hay quien dice que llegamos al peak oil, digamos, o sea, el pico de producción y extracción de combustibles fósiles, comenzando por el petróleo, pero hay también quien dice que ya estamos en el pical, sino es el límite de los márgenes de producción y de expansión ad eternum de las variables económicas o de la expansión en base a la naturaleza. Y frente a este patrón, frente a esta situación, lo que hay que considerar básicamente es, bueno, el mundo, hacia dónde está apostando, hacia dónde se están cargando los dados. Como ya lo dijo Bruno, como ya lo comentamos un poco en el día de ayer, básicamente esta cuestión de frente a la extracción litífera, que hay que decirlo antes de abordar el caso sudamericano, digo, entre Argentina, Chile y Bolivia se encuentran aproximadamente, depende si de dónde se realiza la prospección, pero digo, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, aproximadamente el 68% de las reservas de litio en salmuera del planeta, con lo cual estamos hablando que en un mundo en el cual la transición energética no solo es una necesidad de soñadores, sino una obligación indispensable de cara a pensar a la humanidad hacia el futuro, en Sudamérica, en estos tres países particularmente, se encuentra el grueso de las reservas mundiales. Frente a eso, la pregunta clave, la pregunta estratégica es ¿qué hacer? ¿Cómo pararse? ¿Cómo plantarse? Sobre todo considerando, digo, estamos entre compañeros de historia, compañeras de geografía, sobre todo pensando la trágica historia que tiene en buena medida Sudamérica, América Latina de conjunto, pero bueno, estamos pensando en Sudamérica en particular, frente a la riqueza de recursos naturales, digo, frente a esta idea del doradista de encuentro de determinados recursos naturales y con esos recursos naturales me puedo llegar a salvar básicamente por su exportación. Y hay un compañero, no sé si decía el compañero, que hace un rato decía esta idea de desarrollo y subdesarrollo, en buena medida son dos caras de la misma moneda. El desarrollo de algunos es la fuente del subdesarrollo de otros y viceversa. Lo que hay que considerar es, frente a esta situación, qué
qué hacer con el litio y cómo plantarse frente al litio, en particular cuando es una cuestión o un recurso estratégico que en los 3 países de América del Sur que nos vamos a centrar se considera de formas legalmente, digo, normativamente diferentes. Ahora voy a entrar un poco en torno a eso, pero la cuestión primordial es pensar un mundo que está trastocado en el eje y hacia dónde y desde dónde el poder mundial está girando y las lógicas de geopolíticas en torno a eso, cómo se están moviendo. Porque una observación clave para tenerlo en cuenta es, si nosotros consideramos el eje mundial hoy por hoy, ya no se puede hablar solamente de esta idea post caída del muro de Berlín de Estados Unidos como el único eje mundial, el único eje de acumulación, sino que estamos de cara a un mundo multipolar, y no solo a un mundo multipolar, sino un mundo fundamentalmente que está girando crecientemente hacia el eje asiático, y particularmente hacia China. Digo, China como centro del planeta, o al menos segunda economía mundial. Ayer ya hablamos un poco de no emergencia china, no solo las reformas de Deng Xiaoping en el 78 en adelante, sino que fundamentalmente considerar a China y en su propia noción como una reemergencia. Dentro de este paréntesis que tuvo entre el siglo XIX y el siglo XX por el saqueo de las potencias europeas, China hoy por hoy surgiendo nuevamente y sobre todo desde la crisis de 2008 con una fuerza voraz. Si uno analiza, por ejemplo, la cantidad de producción científica en torno al litio, va a encontrar, si utiliza buscadores como Scopus, que primordialmente la mayor cantidad de papers hoy por hoy no se producen en los Estados Unidos, sino que se las producen en China. Va a encontrar, por ejemplo, la cantidad de acumuladores producidos, la cantidad de acumuladores energéticos producidos, de baterías producidas, va a encontrar que el mercado chino es el principal mercado. Si analiza la cantidad básicamente de autos circulando hoy por hoy, va a encontrar que China es el principal productor a nivel mundial y el principal consumidor de estos autos a nivel mundial. Digo, considerar esto dentro del rol o el marco geopolítico general que está en un proceso de cambio, Sudamérica, ¿qué tiene? Y frente a eso, ¿cómo se piensan estos recursos estratégicos que posee Sudamérica? Porque digo, adentrándome un poco en el marco normativo, es considerable, ayer surgió un poco, cuando estuvimos charlando con los compañeros y compañeras con los cuales estuvimos, la integración sudamericana con esta cantidad de recursos naturales que se poseen, posibilitaría otro tipo de estrategia de cara a los intereses geopolíticos de las potencias, pero al mismo tiempo lo que hay que considerar es la divergencia que existen en los marcos normativos entre estos 3 países que nos concentramos: Argentina, Chile y Bolivia, porque son sustancialmente diferentes y explican en buena medida, o al menos algunos de nuestros compañeros, como dijo Bruno, con posiciones más anti-extractivistas, dirían que bueno, es muy difícil llevar adelante proyectos de desarrollo acabado considerando los marcos normativos vigentes, por ejemplo en el caso de la Argentina. Tiene cierto asidero pensar desde esa forma y sobre todo también tiene asidero pensar de cara a cómo afectan a las comunidades que viven en torno a los salares y en torno a los sectores con tanta riqueza litífera, en el caso argentino, en el caso chileno, en el caso boliviano. Porque no solo cabe pensar en este recurso, muchas veces los economistas más ortodoxos plantean el recurso como, o en general plantean la cuestión socioeconómica como una sencilla tabla de debe y haber. Tengo tanto, lo puedo cambiar por tanto, etc. Y es un discurso que, lamentablemente, al menos es mi criterio, esta es una opinión personal, está surgiendo dentro de posiblemente quienes dentro de algunos meses estén a cargo de funciones ministeriales. Hay que ser cuidadoso sin ser crítico y considerando la coyuntura económica que obliga a ciertas urgencias, digo, comenzando por pagar la gigantesca deuda externa, y eso necesita dólares. Digo, considerar no solo la tenencia del recurso, sino qué se hace y las comunidades que están en torno a los salarios, cómo se ven afectadas. Digo, rápidamente, sin inmiscuirme en los detalles, porque hay mucho como para contar en términos normativos, considerar la diferencia que hay entre Argentina, Chile y Bolivia en cuanto a la tenencia de recursos. Por ejemplo, en el caso argentino, que es donde nos situamos, hay que considerar que desde la reforma constitucional
Constitucional de 1994, el artículo 124 de esa Constitución, lo que lleva o lo que produce es la provincialización de la tenencia de los recursos naturales. Se le puede dar más matices a esto, pero básicamente cada provincia decide y determina de qué forma se aprovechan esos recursos, con lo cual constitucionalmente hay un impedimento general como para darle un marco estratégico de carácter estatal, central al litio. Cada provincia va a determinar cómo se lleva adelante el aprovechamiento de este recurso. Y esto lo que da lugar es a una parcialización generalizada de cuáles son las diferentes estrategias del recurso. Por ejemplo, en el caso argentino, la única provincia que lo tiene hoy por hoy como un recurso estratégico es la provincia de Jujuy. Desde el 2011, a través de un decreto, la provincia de Jujuy, que a mi criterio es la que hace cosas más interesantes en torno al litio, es la que tiene el litio considerado como un recurso estratégico. Lo único que tiene que considerar también hoy por hoy en la provincia de Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, y en la provincia de Jujuy, en el Salar de Olaroz, son los dos proyectos maduros que se considera que están extrayendo litio hoy por hoy, pero hay más de 40 proyectos a lo largo de las provincias de, sobre todo, Catamarca, Salta y Jujuy, que son las que tienen litio en salmueras. Hay más de 40 proyectos en distintos estados de avance que muchas veces, si uno considera el marco normativo, que es un marco normativo que se forjó, hay que decirlo, en la década del 90, la reformulación del Código Minero, la Ley de Inversiones Mineras, son de matriz noventista, con todo lo que ello implica y con todo lo que se puede tener en cuenta por detrás de eso. Digo, además es muy fácil también la pedimentación de los territorios en los cuales se cree que hay litio o en los cuales se considera que hay litio. Digo, ya Martina va a explicar mucho mejor que lo que yo puedo hacer, es con qué criterios se extrae en un lugar o en otro. Digo, se basa fundamentalmente en la concentración que tienen las salmueras submarinas no, pero por debajo de la costra del salar. Pero bueno, Martina lo puede explicar mucho mejor que yo. La cuestión central es, frente a esta fragmentación normativa, qué hacer y sobre todo cómo pensar potenciales vías de desarrollo y sobre todo considerando los niveles de productividad que hoy por hoy existen particularmente en Asia, en otros lugares del mundo también, pero digo particularmente en Asia. Es muy curioso, por ejemplo, el caso de Bélgica, que Bélgica es un país que no posee salares, pero que sin embargo está entre los principales exportadores en base a la reexportación. Y esto lleva a pensar cuál es el objeto de tener esta riqueza natural si no se lleva adelante un proceso de agregación de valor. Digo, sencillamente extraerla y exportarla es en buena medida lo que sucede hoy por hoy en los dos salares que están en producción. En el caso del proyecto Fénix en la provincia de Catamarca, que está fundamentalmente, si no 100% por FMC, no sé si hay 100% de FMC, que es una compañía norteamericana. O el caso de Sales de Jujuy, que está en Olaroz y está fundamentalmente controlado por Orocobre. Hay una participación minoritaria de Yemse, que es una empresa provincial, pero digo, fundamentalmente, si no se crece en la cadena de valor, ¿cuál es la cuestión? Hay proyectos en ese sentido que son auspiciosos, pero todavía están inmaduros, y es lo que hay que tener en cuenta. Diferente es el caso de Chile. Frente a este contraste de fragmentación que hay en la Argentina de la extracción, Chile, estamos viendo estallar a Chile, tristemente. Digo, la matriz de la puesta en marcha de la extracción litífera en Chile es la misma matriz que está estallando hoy por hoy en las calles de Chile. Es una matriz neoliberal, sobre todo en el año 79, cuando se comienza a reglamentar el proceso de extracción chileno. Y particularmente en el caso chileno, SQM es una de las, si no la principal empresa productora hoy por hoy, descontando las empresas australianas, que Australia va por otro mambo, porque es litio en roca el que tiene Australia, pero digo, la presencia de Chile como productor es una presencia, si bien tiene un carácter centralizada, la legislación del litio, digo, el Estado central es el que controla la explotación o no, en general está volcada a privados. Digo, esta lógica de pensamiento del Estado subsidiario del capital privado concopa múltiples áreas de la vida, salvo el cobre, múltiples áreas de la vida social y cultural chilena. Esta lógica está también presente en la extracción litífera.
el Estado tercerizando la explotación en base a priorizar, atender la agenda del mercado, las necesidades del mercado. Por ejemplo, es muy interesante que POSCO, que es una empresa de origen surcoreano, no es casual que sea una empresa de origen surcoreano la que está interesada en el litio, digo, de los que estamos acá presentes, muchos deben tener teléfonos LG, Samsung, etc. Fundamentalmente es la lógica del mercado asiático controlando el recurso, la extracción del recurso sudamericano para básicamente industrializarlo en sector asiático. O sea, acá se produce simplemente la extracción del recurso y en el sector o en el mundo de Asia-Pacífico, particularmente lo que tiene que ver con Corea, lo que tiene que ver con China, que ya lo hemos mencionado, digo, no hace falta que hable de Xiaomi, etcétera, otro tipo de Huawei, otro tipo de marcas de tecnología, de electrónicos. La extracción va por ese lado, se extrae en Sudamérica, se procesa y se le agrega valor en el sudeste asiático. Diferente es el caso de Bolivia, que quizás es el más interesante y el más rico a la hora de pensar hacia dónde es posible ir en torno a qué hacer con el litio. Es sumamente interesante el hecho de que Bolivia, en un largo proceso que en buena medida se explica por los cambios que llevó adelante desde la llegada al poder del MAS, pero que ya tiene toda una tradición por detrás. Bolivia desde el 74, cuando comienza la explotación litífera en el Salar de Uyuni, hay que decir, el Salar de Uyuni se cree la principal reserva mundial de litio, al menos en salmueras. Lo que hay que considerar es que desde el 74 con Banzer, que comenzaron las exploraciones, una serie de empresas, empezaron a tener dentro de esta matriz profundamente desigual, dentro de una matriz básicamente predadora de la naturaleza. No hace falta recordar el ejemplo potosino de Bolivia, considerando esta lógica boliviana. En la década del 90, si no me equivoco, en el 93, se logra, a través de las protestas no solo de las comunidades, sino también del Parlamento boliviano, expulsar a esta empresa FMC, que es una empresa que no casualmente luego recae acá, como lo había comentado, en el salar del hombre muerto, que está operando FMC hoy por hoy en Catamarca, en la provincia de Argentina. Lo que hay que tener en cuenta es los cambios sociales que se fueron produciendo en base a la poderosísima protesta popular boliviana, la capacidad de organización sindical, que en buena medida son las que explican finalmente la llegada de Evo Morales al gobierno a través de una serie de coalición de Evo como sindicalista cocalero. Esa es su trayectoria y su capital político que lo lleva a la presidencia boliviana. Y lo que hay que tener en cuenta es esto, la apropiación boliviana del recurso frente a, quizá lo más renombrado es luego de la guerra del gas, la estatización, la guerra del gas 2003, pero es el antecedente primordial para pensar cuáles son los procesos que llevan adelante la estatización del gas en Bolivia, y así una evolución en cuanto a la capacidad legislativa hasta que en 2017, como la expresión más consolidada del Estado boliviano con la propiedad del recurso y pensando estratégicamente cómo llevar adelante el recurso, es la creación de yacimientos litíferos bolivianos. Es básicamente una suerte, salvando las distancias, de YPF, si se quiere homologar de alguna forma a nuestra realidad nacional, del litio. Pensar el litio en carácter estratégico, solamente el Estado boliviano es el que define quién y cómo se apropia del litio, y particularmente el plan boliviano de industrializar el litio en la propia Bolivia, con todas las dificultades que insisto que eso implica. Martina seguramente puede contar más de eso porque lo estuvo viendo en primera persona, pero pensar en este tipo de cuestiones. El litio no solo con el carácter chileno de lo extraemos y lo vendemos al mejor precio posible dentro de la caída del boom de las commodities que se produjo en 2014, la soja es la expresión más clara, que pasó de 600 y tantos dólares en 2008, 2009 a hoy por hoy está en torno a los 300 dólares. El litio es considerándolo como commodity, cosa que los bolivianos no hacen, el litio hoy por hoy sigue creciendo en su precio o está en torno
a esa tendencia que sigue en alza, porque es un recurso natural que sigue siendo demandado. Digo, considerar Bolivia esta idea de la industrialización del litio en el propio territorio, considerando particularmente la lógica de una serie de etapas en las cuales primero se asegura la extracción, luego la creación o la semi-industrialización en torno a el carbonato y sobre todo los cloruros de litio. Digo, tener en cuenta todo este tipo de cuestiones que hacen más a una política soberana, estatal, central y finalmente hasta llegar del salar a la producción nacional de baterías. Digo, diferentes estrategias en el marco sudamericano como para considerar esto puntualmente, cómo tratar a este recurso natural estratégico o, digo, en el caso argentino no tiene el valor de recurso natural estratégico, salvo por el caso subnacional, si quiere, de la provincia de Jujuy, en el caso chileno este carácter mercantil, y en el caso boliviano sí, el carácter estratégico del recurso natural, la propiedad del Estado central y la intención de llevar adelante un proceso de agregación de valor hasta la cima de la cadena productiva, desde el salar, la extracción, el estado del presente, hasta la agregación de la batería. Pero bueno, voy hablando acá como para dar un pantallazo general del marco mundial, el recurso y su demanda, la riqueza sudamericana y las distintas realidades de estos tres países en cuanto a la tenencia y qué hacer sobre todo con el recurso. Así que le doy lugar a Martín. Bueno, gracias. Gracias a todos por la escucha, por estar aquí. Gracias a Ethos por convidarnos esta posibilidad, por invitarnos a Rosario, por hacer posible. La verdad que para nosotros y nosotras como investigadores e investigadoras del sistema público es parte de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso también socializar los resultados de una investigación que es financiada por todos y por todas. Por eso un poco estamos aquí también, ¿no? Y un poco como química, por ahí creo que hay estudiantes de profesorado de química. No es por ahí muy común que nos preguntemos el qué y el de dónde, el cómo surgen nuestros sistemas de estudios. Normalmente estudiamos esta formación tan exacta, tan formal de átomos y moléculas muy pocas veces, inclusive en las currículas de nuestras carreras, nos incentivan a preguntarnos cómo es que ese material, cómo es que esa materia prima está en las mesadas de nuestros laboratorios. Y me parece que ese ejercicio de historizar, de ver las relaciones sociales que hay detrás de la extracción de un elemento es fundamental, sobre todo si queremos pensar en una estrategia nacional, en una estrategia sudamericana. Porque si pensamos el litio, como muchas veces se lo plantea, como el oro blanco, como el petróleo del siglo XXI, de alguna manera no estamos mirando que ese litio proviene de salares, que los salares están en zonas que son, desde el punto de vista ambiental, sumamente frágiles, también desde el punto de vista social, porque generalmente son comunidades que hace muchos milenios que viven ahí, que muchas veces viven de la extracción de forma cooperativa de la sal, de ese salar. Entonces nos estamos perdiendo y lo que no se nombra no existe, pareciera, ¿no? Y hablar del litio así como una cosa medio global justamente no permite mirar esas relaciones y esas disputas que hay por detrás de esos territorios. Entonces, bueno, el litio es, si vemos la tabla periódica, el metal más liviano, es el menos denso, es el que tiene el mayor potencial de oxidación, y esto permite que sea parte de una cadena de valor diversa, desde grasas lubricantes, cerámicos, vidrios, hasta las tan famosas baterías de litio que cada uno de nosotros tenemos en nuestros bolsillos, en nuestras mochilas, en los celulares. Pero bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en términos de ciencia y tecnología en estos tres países que tienen el metal? Y ahí lo que vemos un poco enmarcadas en estas, porque tiene que ver con las normativas que cada uno de los países tiene para la extracción, es un punto que condiciona, que es lo que condiciona y no, digamos, condiciona en todo caso en los márgenes de posibilidad para hacer algo. Lo que vemos es que Argentina, como sabemos, tiene un sistema público de ciencia y tecnología, tiene universidades que son públicas,
y tiene más de 130 investigadores e investigadoras que están trabajando en diferentes temáticas asociadas a la cadena de valor que va de la extracción de litio a su producción en forma de baterías. O sea, hay gente que está trabajando en métodos que sean, desde el punto de vista de lo ambiental, menos dañinos, porque ustedes saben que la extracción de litio supone justamente bombear esa salmuera, que es como si fuera un lago subterráneo debajo de esa costra salina, que es ese paisaje blanco precioso que vemos cuando uno va al salar. Bueno, debajo de eso está la salmuera. Entonces, para extraer el litio lo que se hace es bombear esa salmuera a enormes piletas que son del tamaño de estadios de fútbol, son 600, del orden de cientos de piletas, donde se bombea por acción del sol, porque justamente la puna o el altiplano o Uyuni se caracterizan por las bajas tasas de precipitación, son climas sumamente áridos. Entonces, por efecto de radiación solar se va por el agua y va por precipitación, por cristalización fraccionada para los químicos y las químicas, se va entonces decantando diferentes sales. Al principio se precipita cloruro de potasio, ese agua que queda, que todavía es rico un poco más rico en litio de lo que era, pasa a una nueva pileta donde se precipita otra sal y así hasta en un momento se agrega carbonato de sodio y finalmente lo que se obtiene es el carbonato de litio, que eso es lo que se exporta como materia prima. Y esa es entonces en su grado batería, o sea con un 99% de pureza, lo que después se utiliza para, primero, fabricar el material catódico, que es una de las partes esenciales de la batería, una de las que tiene el mayor agregado de valor, luego el ensamblado de celdas y el ensamblado final de las baterías. Entonces, Argentina tiene esto, por un lado, una normativa que lo que favorece es el establecimiento de empresas transnacionales, básicamente como casi toda la minería, que se encargan de la extracción, que prefieren extraer carbonato de litio y transformarlo en hidróxido de litio, que es una transformación mínima que tranquilamente la podríamos hacer, prefieren hacer encima se autovenden, porque Toyota, por ejemplo, es una de las que está en Jujuy, se vende a sí misma el carbonato de litio y lo transforma en sus plantas de producción en Japón a hidróxido de litio, ¿no? Entonces es como que tenemos por un lado la esfera de la extracción en manos transnacionales y de empresas privadas, y por otro lado la investigación pública que está súper avanzada y que en términos, si uno comparara con países centrales, o sea, que yo con Alemania, o sea, de hecho hay colaboraciones con equipos de investigación que no hay nada que envidiar en ese sentido, ¿no? O sea, los niveles académicos de Argentina están muy bien, pero están sin ser articulados a una estrategia nacional. Ese es el problema, eso es lo que estamos viendo. Por otro lado, Bolivia, como decía Johnny, tiene esto, el Salar de Uyuni es un territorio fiscal, entonces es Bolivia quien se encarga de la extracción, y la estrategia a través de YLB, que es esta empresa estatal que crea, es para la extracción solo la puede hacer YLB, pero para la industrialización sí puede asociarse a otras empresas. Entonces, por ejemplo, han comprado una planta piloto, que sí, es verdad que la han comprado, no han hecho ellos sus propias máquinas, se la han comprado una francesa, pero a escala piloto Bolivia está controlando todo el proceso que va de la extracción del carbonato de litio, la purificación, que eso ya es un agregado de valor enorme. Nosotros estamos exportando carbonato de litio grado técnico, que es del 80% en Jujuy. O sea, ni siquiera estamos purificándolo, y eso es pasar, creo que en un 50% se incrementa el precio de $5.000 a $10.000 la tonelada más o menos, simplemente por la purificación. Eso también lo podríamos hacer, pero no lo estamos haciendo porque, de nuevo, como que las universidades no tienen nada que ver con la etapa extractiva. Bueno, Bolivia sí. Tiene sus laboratorios donde además están haciendo algunos compuestos que son conocidos, que se utilizan hoy en día en las baterías, pero también están haciendo sus propias metodologías. De hecho, la metodología de extracción de litio boliviano la han hecho ellos mismos en muy poco tiempo. O sea, en el 2011 se fueron los primeros ingenieros e ingenieras, porque no tenían un doctorado, digamos, no eran parte de un sistema científico, sino que eran, en particular, Giovanna, una chica a la que pude entrevistar, trabajaba en acero, se fue a formar a Japón, donde hizo una maestría y donde se desarrolló el método de extracción.
hacen los materiales catódicos ellos, están ensamblando ellos las baterías, que por ejemplo se adosa con un panel solar y se utiliza ese sistema fotovoltaico para la generación de electricidad en zonas rurales que no están conectadas al sistema interconectado nacional. O sea, Bolivia tiene una estrategia que le permite esto, transformar esa materia prima en un producto que le permite, por ejemplo, democratizar el acceso a la energía. Y en Chile la estrategia también, les decíamos que la extracción está en manos privadas, pero como es un recurso estratégico para Chile, le permite generar contratos. Pues no es como aquí que uno le da la autorización a la minera y 30 años van a estar haciendo lo que quieran en esos salares, sino que Chile tiene la capacidad de negociar y de generar contratos y modificar esos contratos con las empresas que se instalan. Entonces en el 2018 hubo un cambio en esos contratos con SQM y con Albemarle, donde una de las exigencias es, por un lado, incrementar las regalías que quedan en el país por la venta de la materia prima, pero también que un 25% de esa materia prima deba quedar en el país para agregarle valor en Chile. Y tiene que estar vendida a precios preferenciales para que haya empresas que quieran instalarse en Chile a industrializar, a ser parte del agregado de valor ahí. Entonces, como para sintetizar, Chile y Bolivia desde nuestro punto de vista tienen una política de Estado para con el litio, son disímiles entre ellas claramente, pero hay una centralidad del Estado nacional controlando un poco, Bolivia decididamente, pero bueno, Chile algunos aspectos respecto del litio, mientras que Argentina en este momento son las provincias que una a una intenta negociarlo mejor con cada empresa, pero cada una con estrategias diferentes, eso por un lado, y por otro lado la investigación que está en el ámbito público, digamos. Sábato y Botana decían que era necesario, en la década del 70 creo que ellos escriben el triángulo de Sábato y Botana, lo que dice es que en los países de Sudamérica es necesario que desde la política pública, o sea, desde la infraestructura del Estado, se generen las condiciones para propiciar la interacción entre el sistema productivo y la infraestructura científica tecnológica para que haya innovación. Bueno, claramente en Argentina esas tres patas en este momento están totalmente descoordinadas. Durante el periodo político previo hubieron intentos en 2011 y 2012 de acercar las investigaciones científicas del ámbito público a proyectos para agregar valor, que hay plantas, por ejemplo, que ensamblan baterías en Argentina, que son privadas. Se intentó que estuvieran articuladas al programa Conectar Igualdad, entonces hacer las baterías para esas computadoras, hacerlas en el territorio nacional. Bueno, no llegaron a buen puerto. Lo cierto es que con el cambio de gobierno, directamente ya sabemos que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología ha disminuido muchísimo y han proliferado de forma exponencial los proyectos extractivos, o sea, la reprimarización de la economía. Pero bueno, para nosotros el litio entonces es algo que nos permite poner en debate, mirando el litio nos permite debatir sobre qué proyecto de país queremos y qué proyecto sudamericano queremos, qué es lo que vamos a hacer, vamos a seguir vendiendo materia prima o vamos a pensarlo al litio en el corazón de una estrategia de transición energética, pensando la transición energética no solo como reemplazar los combustibles fósiles por otros recursos o fuentes de energía renovables, sino también pensando en la importancia de democratizar el acceso a la energía, porque eso es lo que nos permiten las energías renovables. Cada uno de nosotros podría tener un panel solar en el techo de su casa y abastecerse o generar cooperativas. Eso obviamente incrementaría los puestos de trabajo y permitiría que incorporar ciencia y tecnología a ese proyecto. Entonces un poco me parece que se trata de eso, debatir qué es lo que queremos con nuestros recursos naturales, pero con nuestras sociedades, con nuestro país. Eso. Abrimos el espacio para que le puedan hacer preguntas. La implementación de formas de extracción que no dañen el medio ambiente, ¿se intentaría evitar lo que sucede con la soja transgénica o lo que sucedió anteriormente con las minería
ambiente se intentaría modificar lo que llamamos como principio Potosí, esta idea de la exportación de las materias primas? ¿Esa es la pregunta? ¿Se entendió bien? No, si se intenta evitar que las compañías que extraigan lleguen a un poder que puedan llegar a hacer lo que quieran con la población. No, me parece más. Por ejemplo, cuando Monsanto causa cáncer, no les importa. Cuando las empresas mineras se esclavizan, no les importa. Sí, ahí hay dos niveles. O sea, hay dos niveles. Hay cierto nivel de impunidad de las empresas. Los dos niveles están en qué sucede con, en términos ambientales, la utilización de agua. Se utiliza mucha agua y por lo tanto el ecosistema del lugar corre peligro y dentro de ese ecosistema también la población que vive. Entonces, eso tiene que variar con otra técnica de extracción. Por un lado, tiene que haber un Estado que obligue a esa otra técnica de extracción. Por otro lado, lo que sucede con las comunidades, que como no son reconocidas muchas veces como con capacidad de autodeterminación y posean títulos de propiedad, por ejemplo, de sus tierras que habitan hace muchísimo. Nosotros, algunos de ustedes, bueno, geógrafos, historiadores, el Estado argentino es una creación absolutamente reciente, tiene 200 años, ¿no? En cambio, efectivamente las comunidades están allí hace mucho tiempo. Pero no existe una legalidad que las contemple. No participan ni en las ganancias, ni en las decisiones, ni en la gestión. Entonces, lo que sucede es que tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial aparecen como una suerte de estorbo que tiene que ser quitado del camino para que proliferen de manera más efectiva y más eficaz los proyectos de las empresas transnacionales que vienen a supuestamente invertir, ¿no? Obviamente, en el país. La situación en ese sentido es drástica y por eso nosotros también como que apuntamos fuerte a la necesidad de pensar nuevas maneras de desarrollarnos, ¿no? Para ser un poco más, tomando un poco lo que dijiste y para ser un poco más extensivo respecto a algunas cosas, efectivamente el problema es que la Argentina puede llegar a convertirse en una suerte de zona de sacrificio, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos las tierras más fértiles del planeta y la dedicamos a un monocultivo donde se generan cantidades de agrotóxicos que se vuelcan y hay muy poco conocimiento puesto en relación a eso. En vez de tratar de ser Italia, que en 3 metros cuadrados te produce algo de un gran valor agregado, hacemos un cultivo extensivo y creamos grandes problemas a la cuestión agrícola y a la tierra en general. Es realmente un agronegocio eso. Lo mismo sucede con la minería, ¿no? Zona de sacrificio, ahí la minería a cielo abierto, con todo lo que implica eso en términos... Porque una cosa que queremos dejar bien en claro es que la ecología es hoy sinónimo de igualdad, ¿no? O sea, tiene que dejar de considerarse que la ecología está por un lado, que es una cosa de palermitanos, porteños, y por otro lado está la igualdad, ¿no? No. Que justamente hoy la igualdad y la ecología van de la mano absolutamente, el ambiente van de la mano absolutamente. Entonces, la minería a cielo abierto, lo que es la pesca en el mar argentino que ustedes viven cotidianamente, ¿no? O sea, todo lo que se podría hacer acá, pero de repente hay una sobrepesca fatal. Es una zona de sacrificio, ¿no? El fracking como forma de extracción de los no convencionales. Entonces, si uno tiende a sumar la deforestación, la sobrepesca, el agronegocio, el fracking, la minería a cielo abierto, uno tiende a pensar, resulta evidente que nos convertimos como una especie de país subsidiario de lógicas que se dan en otros lugares, en el centro global, y que nos condenamos a que ambientalmente y en términos de igualdad seamos realmente países desechables. Entonces, frente a eso es que hay que crear, inventar, pensar nuevas formas de desarrollarse, nuevas formas, porque efectivamente las condiciones las tenemos, ¿no? Es increíblemente, dicho ya en términos geopolíticos grandes, digamos, la Argentina es un país de muy pocos habitantes, con tierras tremendamente fértiles, con capacidades energéticas impresionantes, y en vez de apuntar hacia otro lado, se apunta hacia acá. Pero bueno, nosotros creemos que nuestra responsabilidad, la de todos, es justamente formarnos y formar e intervenir en términos gramscianos, si se quiere que se habla de Gramsci, ¿no? O sea, crear otro buen sentido acerca de lo que debe ser el desarrollo y el crecimiento de un país, ¿no? Y
tenemos que tener cuidado también porque con el asunto este de que hay que conseguir dólares, como decía Jonathan, después todo se justifica todo, ¿no? Entonces de repente, no, y siempre hay que conseguir dólares. Bueno, a ver, veamos un poco, ¿no? O sea, Igual es la historia repetida de la Argentina en sí, siempre siendo colchoneta y pensando en el dólar. bueno, sí, total, pero lo cierto es que también hubo otra Argentina, ¿no? O sea, en el sentido de que la Argentina también tuvo otras capacidades, desarrollos industriales de peso, ¿no? O sea, no nos olvidemos que en su momento, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, la verdad que en la Argentina, en los años 60, efectivamente había capacidades industriales, una empresa como Ditela, única en el mundo que no estaba en el centro global, ¿no? Ditela hacía autos, hacía línea blanca, era un Fiat, más o menos. Pero bueno, y las capacidades científicas, o sea, el sistema científico y universitario y técnico y terciario que nosotros teníamos hasta los años 60 era impresionante, o sea, bueno, luego vino la noche de los bastones largos y ahí comenzó una debacle medio generalizada, ¿no? En pleno Cordobazo también, pero hasta ese momento efectivamente la Argentina estaba a tono con lo que pasaba en cualquier parte del globo, en Francia, en Alemania, lo que fuese. Pero bueno, nada, eso no siempre es negocio, ¿no? Y bueno, y después dictadura militar, todo, ya está, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Pregunto, para los tres, que la conteste cualquiera, digo. Pero teniendo en cuenta el cambio político, digamos, que va a traer las elecciones, en caso de que gane el Frente de Todos, se habla muchísimo de la explotación de lo que es Vaca Muerta en cuanto al petróleo. ¿Creen ustedes que debería tratarse más la cuestión del litio, de la que no se habla en los medios de comunicación? O sea, yo no he visto que se hable de la cuestión litio en cuanto, no solamente a escala provincial, bueno, está el problema que planteaba Jonathan de que es gestión provincial y no hay una movida quizás de las tres provincias implicadas o a nivel nacional como en Chile o Bolivia. Bueno, debería tratarse más la cuestión del litio teniendo en cuenta que el mundo está cambiando y se está abandonando de este recurso finito que es el petróleo por estas alternativas. ¿Qué creen ustedes que debería pasar y qué es lo que creen que va a pasar también? Para mí En proyección. debería, o sea, no sé si la pregunta es en términos como cuantitativos, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hay que mirar más? Sino, en todo caso, la pregunta vendría a ser qué sería lo mejor para el país. No solo en términos económicos, sino también sociales. Creo que es más lo tuyo, ¿no? No, sí, de los tres. De los tres, sí. Para nosotros el litio, la oportunidad que nos sí tener una respuesta cerrada claramente, pero Claro. sería poder pensar una estrategia de desarrollo que no suponga hiper explotar Vaca Muerta, que eso por ahí yo es más especialista, porque justamente por un lado la energía que cuesta sacar energía de Vaca Muerta mediante el fracking es muchísimo menor de lo que es el petróleo convencional por un lado y además supone una contaminación Mucho muy más grande. grande. Entonces, claramente para mí la estrategia no tendría que ser esa, sino no sé en términos de posibilidad, qué posibilidades hay, pero en todo caso, si miramos el litio, que no, lo estratégico del litio no está en la extracción, porque justamente la extracción en la situación actual te deja un 3% de regalías en las provincias en las que se extrae y nada más, sino poder articular ese litio a un proyecto de industrialización, pero que tenga en vista como un desarrollo endógeno, digamos, donde vos puedas utilizar más energías renovables, pero para disminuir los pobres energéticos de nuestra región, como articular el litio a un proyecto energético De nivel nacional. a nivel nacional y que sea renovable y que nada, que Sí, incorpore amigable ciencia y con el tecnología, claro, medio ambiente, digamos. y que te permita descentralizar tanto la generación como y democratizar el acceso a la energía también. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Ay, no sé bien, levantado alguna mano. Allá me levantó la mano. Quería hacer una pregunta. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por compartir estos proyectos con nosotros.
somos anarquistas. No, a ver, la pregunta. Terminó de responder a... no, por fuera de la ironía, que en parte no es tan irónico de lo que tenía algún que otro compañero del grupo. No, independientemente de esta cuestión, hay un freno que es importante de tenerlo en cuenta y es el marco normativo. Digo, insisto, porque el triángulo que mencionaba Martina en torno a la articulación ciencia, tecnología e industria, digo, la presencia de los recursos humanos está al conocer, nosotros en distintas instancias, yo como becario, ellos como investigadores, somos parte de un organismo público que financia nuestras investigaciones. Digo, nosotros consideramos una obligación inclusive nuestra hacer justamente esto, divulgar nuestros conocimientos, porque justamente en última instancia son ustedes mismos los que están pagando nuestros conocimientos. Digo, va en esa lógica. Ahora, la cuestión del federalismo en cuanto al recurso natural tiene el problema básico del artículo 124 de la Constitución Nacional. Digo, hoy por hoy, en este avance de la lógica extractiva de cada una de las provincias, con la salvedad de Jujuy, que tiene también la salvedad de considerar el recurso como estratégico, pero también otras muchas dificultades. Digo, la lógica que prima por detrás de eso es la lógica impositiva. El alza de la recaudación por parte de las provincias lleva, desde la fragmentación constitucional y toda la serie de reformas de la década del 90, que durante algún tiempo, si bien con políticas públicas del Estado Nacional se intentaron matizar el marco normativo, siguió siendo el mismo, hay que decir absolutamente todo, y que desde 2015 hacia acá este tenor extractivo fue increciendo con justamente esta lógica reprimarizadora de la economía, el de financiamiento de la educación pública. Algún cargo del Ejecutivo, no voy a mencionar nombre, ha dicho que el modelo de país debería ser la India, un modelo de servicios, básicamente. Tiene toda una serie de cuestiones. Pensar al recurso como algo federal también tiene la traba inmediata de la Constitución Natural. Lo mismo que pasa con el petróleo, en el caso del fracking en Vaca Muerta, en el hipotético caso de que eso sea rentable, porque hay discusión en torno a si es rentable o no, finalmente es la destrucción medioambiental absoluta y total en pos de ¿qué? ¿Cuánto queda en la provincia? Si ustedes ven, y ya les estoy vendiendo el libro, pero si ven el capítulo que escribió nuestro compañero Ariel Slitpa con Santiago Urrutia, lo que van a encontrar es que la cantidad de puestos de trabajo que se generan en base a estos dos emprendimientos que ya están maduros y los otros tanto que están en distintas etapas de exploración es ínfima para provincias que ya de por sí son chicas. La recaudación, si se observa la deducción a la ganancia presunta, si se observa la deducción del impuesto a la ganancia, si se observa, la declaración de cuántos impuestos hay que pagar o no, se hace en base a un cálculo que hace la propia empresa de cuántos recursos saca. Con lo cual, obviamente, la posición del grupo es sí, federal y obviamente hacer una utilización inteligente del recurso con el aumento de valor y demás, etcétera. Pero bueno, están todos los impedimentos, está la voluntad de lo que se desea y la realidad de lo que efectivamente está transcurriendo. A nivel científico, perdón, podría ser federal si hubiese un proyecto nacional que ubicase a cada una de las provincias en relación a un eslabón compartido, ¿no? O sea, así, en general, quizás Jujuy podría ser tal cosa, Córdoba tal otra cosa, Buenos Aires tal otra cosa, en base a un proyecto común, y eso tendría un carácter federal. En ese sentido, bueno, ni hablar. Respecto al neoliberalismo, para nosotros eso es no sé, maléfico. O sea, efectivamente eso es ganancia de capital de manera sin ningún tipo de componente ético básico, incluso no es una lógica del capitalismo que existe, ¿no? Y una cosa más que quería acotar era respecto de Vaca Muerta. Yo tengo así como casi la certeza de que van a apostar con todo a Vaca Muerta, ¿no? Exacto. Lo que no sabemos es si efectivamente le van a dar los números. O sea, eso nosotros dudamos. O sea, hay gente que cree que no dan los números en Vaca Muerta, pero que no dan en sus propios términos, ¿no? O sea, que los niveles de inversión que
que se precisan y el tipo de ganancia que existe actualmente por el costo del barril del petróleo no hace rentable como quisieran Vaca Muerta y que no van a conseguir los dólares que pretenden, y hay gente que dice que sí, y todo esto sin hablar de las cuestiones ambientales y demás, ¿no? Y del tipo de desarrollo que se genera. Nosotros en todo caso como que apostamos por la cuestión litífera no solo en el litio, sino como por eso Martín hablaba de transición energética y de nuevo paradigma energético, porque es un conjunto de cosas. De repente Argentina obviamente no va a poder competir con China y hacer un auto clásico como para vender, ¿no? Obviamente no, esa competencia ahí no, pero sí quizás puede decidir estratégicamente participar de ese paradigma y de esa tecnología en particular, dedicando a hacer una moto X o una bicicleta o un auto X, o hacer baterías para molinos eólicos especiales, porque en el sur hay una capacidad de producción eólica, en el sur, aquí mismo, ¿no? O sea, aquí mismo hay en la costa grandes cantidades de posibilidades de producir eólicamente, hay algunas cooperativas eléctricas acá, pensamos que había más, pero hay pocas, o sea, pero es interesante porque algunas hay, entonces es el conjunto del paradigma, del nuevo paradigma, ¿no? Hay que estar bien como atentos a eso, porque Argentina tiene que ayornarse respecto de lo que es el desarrollo y la tecnología contemporánea, ¿no? No es más todo lo que nos hacen creer de petróleo, todo eso es la sociedad que no va, no existe más, ¿no? La tecnología es otra cosa, hoy. Vi que hablaste de un compañero. Bueno, perdón. No voy a repetir. Lo mío es breve igual. Ay, pero había una pregunta que había hecho, ¿no? Profe, Perdón. adelante, adelante. Pero pará. Ella no había hecho una pregunta y no sé si la contestamos. No llegó a preguntar. No llegó a preguntar, que pregunten por ahí los chicos. Bueno. Yo quería hacer una pregunta, bueno, me he preguntado, soy alumno de primer año de química, profesional de química. Quería saber si están dadas las condiciones para la transición de la energía del almacenamiento de las baterías de iones de litio, más allá de que funcionan en corriente continua, que implementan los dispositivos móviles, si hay algún proyecto en vía de desarrollo para que se empiece a utilizar en el pasaje de la corriente alterna en las casas, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, quería destacar que bueno, este año 2019 premio Nobel a la química por la creación de la batería de iones de litio, que bueno, se viene desde 1970. Es una pregunta por un lado, y por otro lado que hay un proyecto en vías de desarrollo, más allá que acá estamos digamos, todos empapados del tema, que no sea más, que se pierda el empréstito, digamos, siempre se tiene más importancia en el empréstito que el proyecto en sí mismo, más abierto a la comunidad, para que la implementación de un federalismo en cuanto a los recursos naturales que contamos. Perdón, lo último no entendí. Si hay algún proyecto en vía de desarrollo, Sí. más abierto a la comunidad, digamos, ustedes están empapados en el tema de fácil acceso, digamos, ¿no? De nuestros recursos naturales, ya sea del lado ecológico, desde el lado de que deje una ganancia hacia el Estado, que no se puede agregar una manufactura, digamos, ¿no? Claro. No vender la materia prima directamente. No, lo que hay son por ahí proyectos tipo pymes. Hay en Santa Fe una pyme que se llama Clorar, por ejemplo, que está transformando carbonato de litio a litio metálico, que son egresados de la Universidad de Buenos Aires, que se han puesto eso como un proyecto que la idea podría ser escalar, pero por ahora están obteniendo algunos gramos o kilos, pero 5 kilos creo que pueden llegar a obtener por día de litio metálico, que ya tiene un agregado de valor respecto del carbonato de litio, por ejemplo. Había también una iniciativa para hacer hidróxido de litio en Jujuy, también con una pyme, Lari, que se llama, de Santa Fe, me parece que es esa. No, Clorar es de Santa Fe, Lari no me acuerdo de dónde. Lari es de Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires. Lo que hay son cosas así, como atomizadas, a escala pyme, hay otras plantas que sí son ensambladoras de baterías, ProBattery, ¿no? Luego hay otra, pero todo, claro, personas privadas, no sé bien. ¿Proyecto a nivel nacional no hay ningún? No, lo que también hay es, por ejemplo, Staytech, que es la empresa creada entre CONICET y YPF, que está en La Plata, que tiene una planta piloto muy parecida a la que tiene Bolivia, YLB, que es China, y que sí ahí se están ensamblando celdas y la idea es utilizar material activo de cátodo
fabricado por los laboratorios de Córdoba y de La Plata fundamentalmente, que son los que hacen innovaciones en términos de material activo, que sería como la química central de las baterías. Pero tampoco con la proyección de vender, sino como de conocer el producto, digamos, y la cadena. Y después lo primero que preguntaba, la verdad que no sé si hay gente investigando en ese aspecto en particular. Sé que hay gente, sí, como ingenieros eléctricos y electrónicos estudiando el BMC, que es el sistema que controla el estado de salud, de carga y descarga de las baterías, pero no sé si están justo estudiando eso que vos mencionabas, la transformación a cosas de control. Bueno, te pregunto, no los quiero cansar, porque por ahí preguntamos muchas cosas y yo como que tengo una postura muy tomada con respecto al rol del Estado y el ambiente en Argentina y la parte de la explotación, ¿no?, estratégica de los recursos. ¿Cómo ven ustedes de cara al futuro el rol del Estado puntual? De acá al futuro no importa, digamos, el gobierno que esté después del domingo, después dentro de 5 años, en función de la deuda ambiental que tiene en sí el Estado con respecto al uso, ¿no?, y explotación de los recursos naturales. Y en función de eso, ¿cómo ven a la Argentina a nivel general en función de la soberanía en cuanto a los recursos que nosotros tenemos? Porque en función del desarrollo por ahí de la relación con otros países, tenemos que tener mucho cuidado también en cómo nos relacionamos para poder seguir teniendo soberanía ambiental, ¿no?, en este caso. No, lo vemos pésimo, yo al menos lo veo pésimo. O sea, Digamos, yo también lo veo mal, pero me interesa que me cuenten ustedes qué piensan, ¿no?, de eso. y, o sea, yendo especialmente a lo que tiene que ver con el litio, bueno, describimos esa no participación del Estado, ni de los gobiernos provinciales, ni de las comunidades, ¿no?, y en la forma de las economías de enclave más tradicionales. No vemos tampoco que haya formas de propiedad renovada respecto de la tierra, respecto de la tenencia de algunos recursos básicos. Entonces, se complica la posibilidad de pensar en otro modo que no sea. Hace poco tiempo, digamos, a partir de Gudinas y de cierto momento del 2010, el concepto de extractivismo se puso en primer plano, ¿no? O sea, para dar cuenta de la lógica económica que tenían nuestros países, en Sudamérica en particular, bueno, se empezó a hablar de extractivismo, al punto que un país como Brasil, paradójicamente, o sea, si bien creció mucho su PBI en general, también la exportación de materias primas dentro de su canasta general de exportaciones aumentó, y fue cada vez más importante. Hubo una reprimarización también en Brasil, y lo estuvimos viendo ya de modo muy palpable respecto de la quema de la Amazonía, que es una cosa que no tiene nombre y que abre la puerta a cuestiones ya problemáticas que tienen que ver con el dominio global potencial de esa zona, que son claves para la supervivencia de la especie en general, y a Bolsonaro no le pasa nada. Entonces, por eso básicamente la idea es como empezar a construir y a pensar otra forma de desarrollarse, porque la matriz desarrollista es una matriz histórica en nuestros países. O sea, esa matriz es la que cayó, incluso la clásica, ¿no? O sea, la idea de que hay recursos renovables y no renovables, todo eso ya no va más. O sea, el agua no se puede decir que es un recurso renovable, depende. O sea, entonces toda esa matriz productivista, desarrollista, que compartieron la Unión Soviética y el capitalismo en general hasta este tiempo, ya es la que no va más, ¿no? Y ese es el camino en el que pensamos que hay que luchar por tratar de que otra cosa vea la luz. Mal que mal, la Argentina sigue siendo un país como... Pero bueno, todo se puede echar a perder, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un país que tiene posibilidades, ¿no? Y bueno, hay que apostar por eso. No sé, digo una cosa ya que pero estoy contento con lo que pasa con
la agroecología en algunos lugares de Buenos Aires y la posibilidad de que se generen espacios de comercialización más robustos y más autónomos y que sobrepasen lo que es la comercialización por los supermercados tradicionales. Bueno, a la agroecología hay que apostar, a la transición energética hay que apostar, a otro tipo de tecnología y otro tipo de desarrollo industrial hay que apostar. O sea, hay que pelear por esas cosas. Entonces, bueno, no sé, es nuestro deber como tratar de refrescar mucho esa idea y no creer que nos estamos liberando cuando estamos creando una neodependencia, ¿no? Nosotros hablamos mucho de neodependencia. O sea, porque por ahí uno dice, sí, vaca muerta y el boom del litio, qué sé yo, y es neodependencia, ¿no? Entonces, por eso hablamos eso, la misma línea de lo que decís vos, ¿no? De la articulación e implicación entre la igualdad y el ambiente, justicia ambiental y justicia social. Hoy están implicadas. Bueno, les agradecemos. No sé si alguno quiere hacer una pregunta más, pero deben estar todos de preguntas. Sí, yo tomo fiebre, así que no me tomo mal si de repente la agarro y lo organizo. Así que bueno, los agarro y gracias vamos. por